Capítulo 16. Del tormento. Una crueldad consagrada por el uso entre la mayor parte de las naciones es la tortura del reo mientras se forma el proceso, o para obligarlo a confesar un delito, o por las contradicciones en que incurre, o para el descubrimiento de los cómplices, o por no sé cuál metafísica e incomprensible purgación de la infamia, o finalmente por otros delitos de que podría ser reo, pero de los cuales no es acusado. Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la pública protección sino cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo los que le fue concedida. ¿Qué derecho, sino el de la fuerza, sería el que dé potestad al juez para imponer pena a un ciudadano mientras se duda si es reo o inocente? No es nuevo este dilema. O el delito es cierto o incierto. Si es cierto, no le conviene otra pena que la establecida por las leyes, y son inútiles los tormentos porque es inútil la confesión del reo. Si es incierto, no se debe atormentar a un inocente, porque tal es, según las leyes, un hombre cuyos delitos no estén probados. Pero yo añado que es querer confundir todas las relaciones, pretender que un hombre sea al mismo tiempo acusador y acusado, que el dolor sea el crisol de la verdad, como si el juicio de ella residiese en los músculos y fibras de un miserable. Este es el medio seguro de absolver a los robustos malvados y condenar a los flacos inocentes. Veis aquí los fatales inconvenientes de este pretendido juicio de verdad, pero juicio digno de un caníbal, que aún los romanos bárbaros, por más de un título, reservaban a solo esclavos, víctimas de una feroz y demasiado loada virtud. ¿Cuál es el fin público político de las penas? El terror de los otros hombres. Pero, ¿qué juicio deberemos nosotros hacer de las privadas y secretas carnicerías que la tiranía del uso ejercita sobre los reos y sobre los inocentes? Es importante que todo delito público no quede sin castigo, pero es inútil que se acierte quien haya cometido un delito sepultado en las tinieblas. Un daño hecho y que no tiene remedio no puede ser castigado por la sociedad política, sino cuando influye sobre los otros ciudadanos con la lisonja de la impunidad. Si es verdad que el número de los hombres respetadores de las leyes, o por temor o por virtud, es mayor que el de los infractores, el riesgo de atormentar un solo inocente debe evaluarse en tanto más cuanta es mayor la probabilidad en circunstancias iguales de que un hombre las haya más bien respetado que despreciado. Otro ridículo motivo de la tortura es la purgación de la infamia. Esto es, un hombre juzgado infame por las leyes debe, para libertarse de esta infamia, confirmar la verdad de su deposición con la dislocación de sus huesos. Este abuso no se debería tolerar en el siglo XVIII. Se cree que el dolor, siendo una sensación, purgue la infamia, que es una mera relación moral. ¿Se dirá que acaso el dolor es un crisol? ¿Pero la infamia es acaso un cuerpo mixto puro? No es difícil remontarse al origen de esta ley ridícula, porque los mismos absurdos adoptados por una nación entera tienen siempre alguna relación con otras ideas comunes y respetadas de la nación misma. Parece este uso tomado de las ideas religiosas y espirituales, que tienen tanta influencia sobre los pensamientos de los hombres, sobre las naciones y sobre los siglos. Un dogma infalible asegura que las manchas contraídas por la fragilidad humana y que no han merecido la ira externa del Supremo Ser deben purgarse por un fuego incomprensible, pues siendo la infamia una mancha civil, así como el dolor y el fuego, quitan las manchas espirituales, porque los dolores del tormento no quitarán la mancha civil que es la infamia. Yo creo que la confesión del reo, que en algunos tribunales se requiere como esencial para la condenación,
tenga un origen no desemejante, porque el misterioso tribunal de la penitencia, la confesión de los pecados es parte esencial del sacramento. Veis aquí cómo los hombres abusan de las luces más seguras de la revelación, y así como éstas son las que solo subsisten en los tiempos de la ignorancia. Así a ellas recurre la humanidad dócil en todas las ocasiones, haciendo las aplicaciones más absurdas y disparatadas. Mas la infamia es un dictamen no sujeto a las leyes ni a la razón, sino a la opinión común. La tortura misma ocasiona una infamia real a quien la padece. Luego, con este método se quitará la infamia causando la infamia. El tercer motivo es el tormento que se da a los que se suponen reos cuando su examen cae en contradicciones, como si el temor de la pena, la incertidumbre del juicio, el aparato y la majestad del juez, la ignorancia, común a casi todos los malvados y a los inocentes, no deban probablemente hacer caer en contradicción al inocente que teme y al reo que procura cubrirse, como si las contradicciones comunes en los hombres, cuando están tranquilos, no deban multiplicarse en la turbación del ánimo, todo embebido con el pensamiento de salvarse del inminente peligro. Este infame crisol de la verdad es un monumento aún de la antigua y bárbara legislación, como se llamaban juicios de Dios, las pruebas del fuego y del agua hirviendo, y la incierta suerte de las armas, como si los eslabones de la eterna cadena, que tiene su origen en el seno de la primera causa, debiesen a cada momento desordenarse y desenlazarse por frívolos establecimientos humanos. Las diferencias que hay entre la tortura y el fuego y agua hirviendo es solo que el éxito de la primera parece que depende de la voluntad del reo y el de la segunda de lo extrínseco de un hecho puramente físico. Pero esta diferencia es solo aparente y no real. Tan poca libertad hay ahora entre los cordeles y dolores para decir la verdad como había entonces para impedir sin fraude los efectos del fuego y del agua hirviendo. Todo acto de nuestra voluntad es siempre, se corta, se da la tortura para descubrir si el reo lo es de otros delitos fuera de aquellos sobre los que se le acusa, cuyo hecho equivale a este raciocinio. Tú eres reo de un delito, luego es posible que lo seas de otros ciento. Esta duda Esta duda me oprime y quiero salir de ella con mi criterio de la verdad. Las leyes te atormentan porque eres un reo y porque puedes ser reo porque yo quiero que tú seas reo. Finalmente, la tortura se da a un acusado para descubrir los cómplices de su delito. Pero si está demostrado que esta no es un medio oportuno para descubrir la verdad, ¿cómo podrá servir para averiguar a los cómplices, que es una de las verdades cuyo descubrimiento se trata? Como si el hombre que se acusa a sí mismo no acusase más fácilmente a los otros. ¿Es acaso justo atormentar a los hombres por el delito de otros? No se descubrirán los cómplices del examen del reo, de las pruebas y del cuerpo del delito en el acusado. Los cómplices por lo común huyen inmediatamente después de la prisión del compañero. La incertidumbre de su suerte los condena por sí sola al destierro y libra a la nación del peligro de nuevas ofensas. Mientras tanto, la pena del reo, que está en su fuerza, obtiene el fin que procura, esto es, separar el terror a los otros hombres de semejante delito. Capítulo 17. Del espíritu de Fisco. El espíritu de Fisco, que se ha unido a la jurisprudencia criminal desde su origen, está también, es también un manantial funesto de injusticias y errores. Hubo un tiempo en que casi todas las penas eran pecuniarias y los delitos de los hombres el patrimonio del príncipe. Los atentados contra la seguridad pública eran un objeto de lujo. El que estaba destinado a defenderla tenía interés en verla ofendida. Era pues el objeto de las penas un pleito entre el fisco, entre paréntesis, extractor de estas multas, cierra paréntesis, y el reo,
un negocio civil contencioso privado, más bien que el público, que daba al fisco otros derechos fuera de los suministrados por la defensa pública, y al reo otras vejaciones fuera de aquellas en que había incurrido por la necesidad del ejemplo. El juez era más un abogado del fisco que un indiferente indagador de la verdad, un agente del erario fiscal más que un protector y ministro de las leyes. Pero así como en este sistema, el confesarse delincuente era confesarse deudor del fisco, blanco único entonces de los procedimientos criminales. Así, la confesión del delito combinada de modo que favorezca y no perjudique las razones fiscales viene a ser y es actualmente, entre paréntesis, continuando siempre los efectos después de haber faltado sus causas, cierra paréntesis, el centro a cuya inmediación circulan todas las máquinas criminales. Sin ella, un reo convencido por pruebas indubitables tendrá una pena menor que la establecida. Sin ella, no sufrirá la tortura sobre otros delitos de la misma especie que pueda haber cometido. Con ella, el juez toma posesión del cuerpo de un reo y lo destruye con metódica formalidad para sacar como de un fondo de ganancia todo el provecho que pueda. Probada la existencia del delito, la confesión sirve de prueba convincente y para hacer esta prueba menos sospechosa se la procura por medio del tormento y los dolores, conviniendo al mismo tiempo en que una deposición extrajudicial tranquila e indiferente, sin los temores de un espantoso juicio, no basta para la condenación. Se excluyen las indagaciones y pruebas que aclaran el hecho, pero que debilitan las razones del fisco. No se omiten alguna vez los tormentos a favor de la flaqueza y de la miseria, sino en favor de las razones que podría perder este ente imaginario e incomprensible. El juez se hace enemigo del reo, de un hombre encadenado, presa de la suciedad, de los tormentos y de las expectativas más espantosas. No busca la verdad del hecho, busca solo el delito en el encarcelado. Le pone los lazos y se cree desairado si no sale con su intento de perjuicio de aquella infalibilidad que el hombre se atribuye en todos sus pensamientos. Los indicios para la captura están al arbitrio del juez. Para que un hombre se halle en la precisión de probar su inocencia, debe antes ser declarado reo. Esto se llama hacer un proceso ofensivo, y tales son los procedimientos en casi todos los lugares de la iluminada Europa en el siglo XVIII. El verdadero proceso, el informativo, esto es la indagación indiferente del hecho, según manda la razón, según lo acostumbran las leyes militares, usado aún del mismo despotismo asiático en los casos tranquilos e indiferentes. Tienen muy poco uso en los tribunales europeos. Qué complicado laberinto de extraños absurdos, increíbles sin duda a una posteridad más feliz. Solo los filósofos de aquel tiempo leerán en la naturaleza del hombre la posible existencia de semejante sistema. Que un indiferente indagador de la verdad, un agente del erario fiscal, más que protector y ministro de las leyes, pero así como en este sistema el confesarse delincuente era confesarse deudor del fisco, de procedimientos, blanco único de procedimientos criminales. Así, la confesión del delito combinada, de modo que favorezca y no perjudique las razones fiscales. Esto viene a ser y actualmente es el centro a cuya mediación circulan todas las máquinas criminales. Capítulo 18. De los juramentos. Una contradicción entre las leyes y los sentimientos naturales del hombre nace de los juramentos que se piden al reo sobre que diga sencillamente la verdad, cuando tiene el mayor interés en encubrirla, como si el hombre pudiese jurar de contribuir seguramente a su destrucción,
como si la religión no callase en la mayor parte de los hombres cuando habla el interés. La experiencia de todos los siglos ha hecho ver que excede a los demás abusos el que ellos han hecho de este precioso don del cielo. Pues, ¿por qué motivo los malhechores la respetarán si los hombres tenidos por sabios y virtuosos la han violado frecuentemente? Los motivos que la religión contrapone al tumulto del temor y deseo de la vida son en su mayoría muy flacos, porque están muy remotos de los sentidos. Los negocios del cielo se rigen con las leyes bien diferentes de las que gobiernan los negocios humanos. ¿Por qué comprometer los unos con los otros? ¿Por qué poner al hombre en la terrible precisión de faltar a Dios o concurrir a su propia rutina? La ley que ordena el juramento no deja en tal caso al reo más que la elección de ser mártir o mal cristiano. Viene poco a poco el juramento a ser una simple formalidad, destruyéndose por medio de la fuerza de los principios de la religión, única prenda en la mayor parte de los hombres. Que los juramentos son inútiles lo ha hecho ver la experiencia, pues cada juez puede serme testigo de no haber logrado jamás por este medio que los reos digan la verdad. Lo hace ver la razón que declara inútiles y por consiguiente dañosas todas las leyes cuando se oponen a los sentimientos naturales del hombre. Acaece a estas lo que a las compuertas o diques opuestos directamente a la corriente de un río, o son inmediatamente derribados y sobrepujados, o el esfuerzo lento y repetido del agua los roe y mina insensiblemente. Capítulo 19. Prontitud de la pena. Tanto más justa y útil será la pena, cuanto más pronta fuere y más vecina al delito cometido. Digo más justa porque evita en el reo los inútiles y fieros tormentos de la incertidumbre que crecen con el vigor de la imaginación y con el principio de la propia flaqueza. Más justa porque siendo una especie de pena, la privación de libertad no puede preceder a la sentencia, sino en cuanto la necesidad obliga. La cárcel es sólo la simple custodia de un ciudadano hasta tanto que sea declarado reo, y esa custodia, siendo por su naturaleza penosa, debe durar el menos tiempo posible y debe ser la menos dura que se pueda. El menos tiempo debe medirse por la necesaria duración del proceso y por la antigüedad que da derecho a ser juzgado antes. La estrechez de la cárcel no puede ser más que la necesaria o para impedir la fuga o para que no se oculten las pruebas de los delitos. El mismo proceso debe acabarse en el más breve tiempo posible. ¿Cuál contraste más cruel que la indolencia de un juez y las angustias de un reo? Las comodidades y placeres de un magistrado insensible de una parte y de otra las lágrimas y la suciedad de un encarcelado. En general, el peso de la pena y la consecuencia de un delito debe ser la más eficaz para los otros y la menos dura que fuera posible para quien la sufre, porque no puede llamarse sociedad legítima aquella en donde no sea principio infalible que los hombres han querido sujetarse a los menores males posibles. He dicho que la prontitud de la pena es más útil porque cuanto es menor la distancia del tiempo que pasa entre la pena y el delito, tanto es más fuerte y durable en el ánimo la asociación de estas dos ideas, delito y pena, de tal modo que se consideran el uno como causa y la otra como efecto consiguiente y necesario. Está demostrado que la unión de las ideas es el cimiento sobre el que se forma toda la fábrica del entendimiento humano, sin la cual el placer y el dolor serían impulsos limitados y de ningún efecto. Cuanto más los hombres se separan de las ideas generales y de los principios universales, esto es, cuanto más vulgares son, tanto más obran por las inmediatas y más cercanas asociaciones, descuidando las más remotas y complicadas, que sirven únicamente a los hombres fuertemente apasionados por el objeto a que se dirigen, como que la luz de la atención ilumina solo éste, dejando a los otros en oscuridad. Sirve igualmente a los entendimientos más elevados,
porque tienen adquirido el hábito de pasar rápidamente sobre muchos objetos de una vez, y la facilidad de hacer chocar muchos dictámenes parciales unos con otros, de modo que las resultas o acción son menos peligrosas e inciertas. Es pues de suma importancia la proximidad de la pena al delito, si se quiere que en los rudos entendimientos vulgares a la pintura seduciente de un delito ventajoso asombre inmediatamente la idea asociada de la pena. La retardación no produce más efecto que desunir cada vez más estas dos ideas, y aunque siempre hace impresión aunque siempre hace impresión el castigo de un delito cuando se ha dilatado, la hace menos como castigo que como espectáculo, y no la hace sino después de desvanecido en los ánimos de los espectadores el horror de tal delito particular que serviría para reforzar el temor de la pena. Otro principio sirve admirablemente para estrechar más y más la importante conexión entre el delito y la pena. Este es que sea ella conforme, cuanto se pueda, a la naturaleza del mismo delito. Esta analogía facilita maravillosamente el choque que debe haber entre los estímulos que impelan al delito y la repercusión de la pena. Quiero decir que ésta separe y conduzca el ánimo a un fin opuesto de aquel por donde procura encaminarlo, la idea que seduce para la infracción de las leyes. Capítulo 20. Violencias. Unos atentados son contra la persona, otros son contra la hacienda. Los primeros deben ser castigados infaliblemente con penas corporales. Ni el grande ni el rico deben satisfacer por precio los atentados contra el flaco y el pobre. De otra manera, las riquezas que bajo la tutela de las leyes son el premio de la industria, se vuelven alimento de la tiranía. No hay libertad como no hay libertad cuando algunas veces permiten las leyes que en ciertos conocimientos el hombre deje de ser persona y se repute como cosa. Veréis entonces la industria del poderoso cavilosamente entregada en hacer salir del tropel de combinaciones civiles aquellas que las leyes determinan en su favor. Este descubrimiento es el secreto mágico que cambia los ciudadanos en animales de servicio, que en mano del fuerte es la cadena que liga las acciones de los incautos y de los desvalidos. Esta es la razón por que en algunos gobiernos que tienen toda la apariencia de libertad, está la tiranía escondida o se introduce en cualquier ángulo descuidado del legislador, donde insensiblemente toma fuerza y se engrandece. Los hombres por lo común oponen las más fuertes compuertas a la tiranía descubierta, pero no ven el insecto imperceptible que las carcome y abre al río inundado un camino tanto más seguro cuanto más oculto. Capítulo 21. Las penas de los nobles. ¿Cuáles serán, pues, las penas de los nobles, cuyos privilegios forman gran parte de las leyes de las naciones? Yo no examinaré aquí si esta distinción hereditaria entre los nobles y plebeyos sea útil en el gobierno o necesaria en la monarquía. Tampoco examinaré si es verdad que forma un poder intermedio que limita los excesos de ambos extremos, o más bien una congregación que esclava de sí misma y de otros, cierra todo giro de crédito y de esperanza en un círculo estrechísimo semejante a las islillas amenas y fecundas que sobresalen en los vastos y arenosos desiertos de la Arabia, y que aun cuando sea verdad que la desigualdad es inevitable o útil en la sociedad, lo sea también que deba consistir más bien en las clases que en los individuos, afirmarse en una parte más bien que circular por todo el cuerpo político, perpetuarse más bien que nacer y destruirse incesantemente. Me limitaré solo a las penas con que se debe castigar esta clase, afirmando ser las mismas para el primero que para el último ciudadano. Toda distinción sea en los honores, sea en las riquezas, para que se tenga por legítimo. Supone una anterior igualdad fundada sobre las leyes, que considera que todos los súbditos como igualmente dependientes de ellas. Se debe suponer que los hombres, renunciando a su propio
y natural despotismo dijeron, quien fuere más industrioso tenga mayores honores, y su fama resplandezca en sus sucesores. Pero por más feliz y más honrado que sea, espera más y no tema menos que los otros, violar aquellos pactos con que fue elevado sobre ellos. Es verdad que tales decretos no se hicieron en una dieta del género humano, pero existen en las relaciones inmutables de las cosas. No destruyen las ventajas que se suponen producidas de la nobleza e impiden sus inconvenientes. Hacen formidables leyes, cerrando todo camino a la impunidad. Al que dijese que la misma pena dada al noble y dada al plebeyo no es realmente la misma por diversidad de la educación y por la infamia que se extiende a una familia ilustre, responderé que la sensibilidad del reo no es la medida de las penas, sino el daño público, tanto mayor cuanto es causado por quien está más favorecido, que la igualdad de las penas no puede ser sino extrínseca, siendo realmente diversa en cada individuo, que la infamia de una familia puede desvanecerse por el soberano con demostraciones públicas de benevolencia en la inocente parentela del rey. ¿Y quién ignora que las formalidades sensibles tienen lugar de razones en el pueblo crédulo y admirador? Capítulo 22. Los hurtos. Los hurtos que no tienen unida violencia deberían ser castigados con pena pecuniaria. Quien procura enriquecerse de lo ajeno debería ser empobrecido de lo propio. Pero como ordinariamente este delito proviene de la miseria y desesperación cometido por aquella parte infeliz de los hombres a quien el derecho de propiedad, terrible y acaso no necesario, ha dejado solo la desnuda existencia, y tal vez las penas pecuniarias aumentarían el número de los reos conforme creciese el de los necesitados, quitando el pan a una familia inocente para darlo a los malvados. La pena más oportuna será aquella única suerte de esclavitud, que se puede llamar justa. Esto es la esclavitud por cierto tiempo, que hace a la sociedad señora absoluta de la persona y trabajo del reo, para resarcirla con la propia y perfecta dependencia del injusto despotismo usurpado contra el pacto social. Pero cuando el hurto está mixto de corporal y servil, otros escritores antes que yo han demostrado el evidente desorden que nace cuando no se distinguen las penas que se imponen por hurto violento de las que se imponen por hurtos dolosos, igualando con absurdo una gruesa cantidad de dinero a la vida de un hombre. Pero nunca es superfluo repetir lo que casi nunca se ha puesto en práctica. Las máquinas políticas conservan, más que cualquier otra, el movimiento que reciben y son las más difíciles de adquirir en adquirir otro nuevo. Estos son delitos de diferente naturaleza y es ciertísimo, aún en la política, aquel axioma de matemática que entre las cantidades heterogéneas hay una distancia infinita que los separa. Por el compromiso histórico de Benjamin Franklin, autor de la presente nota, la cual anexamos a continuación, dada la importancia en la comprensión del capítulo 12 de la presente obra. También para que el lector conozca de primera mano las hostiles circunstancias en las que fueron fundadas las actuales naciones de Europa y América. Pensamiento sobre la justicia criminal es el nombre del artículo y fue publicado por primera vez en Francia con el título Observaciones sobre el robo. Estas dos obras son para los magistrados a quienes se dedican, pero están escritas bajo un espíritu diferente. El inglés quiere que todos los ladrones sean indistintamente ahorcados y el francés pide que las penas sean proporcionadas a los delitos. Si, como hacemos profesión de creerlo y pensamos realmente que la ley de Moisés es la de Dios y la miramos como la sabiduría divina, infinitamente superior a la humana, pregunto, ¿sobre qué principios infligiremos la pena de muerte
por un delito que, en conformidad a esta ley, no debe ser castigado más que por la restitución del cuádruplo. El condenar a alguno a muerte por un crimen que no lo merece, ¿acaso no es cometer un verdadero asesinato? Como lo dice el escritor italiano, Beccaria, se refiere a Beccaria. Se debe castigar un delito contra la sociedad con un crimen contra la naturaleza. La sociedad es la que ha creado lo superfluo, y así es que unas leyes simples y suaves bastarían para garantizar lo absoluto necesario, sin ninguna clase de ley, y por el solo temor de represalia. El salvaje disfruta en paz de su arco y de su hacha y de su vestido de pieles. Cuando en virtud de las primeras leyes la sociedad llegó a ser rica y poderosa, esta desigualdad necesitó unas leyes más severas y las propiedades fueron protegidas a expensas de la misma humanidad. Estos son los principios del abuso de poderes y de la tiranía. Si le hubiesen dicho al salvaje antes de que entrase en sociedad, ¿acaso vuestro vecino llegará a ser poseedor de un centenar de gramos? Pero si vuestro hermano, vuestro hijo o vos mismo, no siéndolo de nada, y estimulados por el hambre, os atrevieseis a matar uno solo de estos animales, una muerte infame será la consecución de semejante acción. Es probable que el salvaje hubiese preferido la libertad natural y el derecho común de matar a los gamos a todas las ventajas que la sociedad hubiera podido ofrecerle. Leo en los últimos papeles de Londres que una mujer está condenada a muerte en Old Bailey por haber robado en una tienda 14 cheniles y 3 pencas de gas. Entonces, ¿qué proporción guarda el daño hecho por robar 14 chelines con el suplicio de una desgraciada criatura que expira en la horca? Pregunto, ¿no hubiera podido con su trabajo pagar el cuádruple de esa cantidad y por ese medio satisfacer la expiación exigida por la supuesta ley de Dios? Además, el infligir una pena desproporcionada al delito no es lo mismo que castigar a un inocente. Y considerando bien las cosas bajo este punto de vista, ¿cuántas veces todos los años la inocencia no solo es castigada, pero también atormentada en casi todos los estados civilizados de la Europa? Pero parece que se ha convenido que esta especie de inocencia debe ser castigada a fin de precaver el crimen. En efecto, he leído que un cruel barbarisco tenía por costumbre siempre que compraba un nuevo esclavo cristiano de hacerle aplicar inmediatamente 100 palos en las plantas de los pies, a fin de que el recuerdo de este salvaje tratamiento y el temor de incurrir en él en lo sucesivo le impidiesen de cometer las faltas que podría hacer que lo mereciese. El autor de los pensamientos tendría pena, sin duda, en aprobar enteramente la conducta de este turco en un gobierno de esclavos. Sin embargo, no parece que recomienda la observancia de semejante régimen para los vasallos británicos, pero sí aplaude la respuesta del juez Burnett. Pregunto, ¿es a un preso convicto de robo de caballos? Si no tenía alguna cosa que decir que pudiese salvarle la muerte, el reo le respondió que parecía muy duro el que se ahorcase a un hombre por haber robado solamente un caballo. Tampoco le dijo el juez, es por haber robado solamente un caballo que se le ahorca, pero sí, a fin de que los caballos no sean robados. Quienes conocen Europa en general dicen que se cometen y castigan anualmente más robos en Inglaterra que en las otras naciones europeas tomadas colectivamente. Si esto es verdad, debe haber una o muchas causas de esta depravación en nuestro pueblo. ¿Serían acaso esta injusticia y esta inmoralidad de nuestro gobierno nacional que se manifiestan en nuestra conducta opresiva para con nuestros vasallos y en nuestras guerras injustas contra nuestros vecinos? Veamos las grandes injusticias de la Inglaterra, que en el interior los monopolios que tanto tiempo han ejercido sobre la Irlanda, el gobierno opresivo y cohechador de sus mercaderes en las Indias, sus guerras despojadoras para con sus colonias americanas, y no para mentar las que han suscitado a la Francia y a la España. Examinase bien la última con la Holanda, mirada por toda la Europa imparcial como
una guerra de rapiña y de pillaje, en la cual, como los ingleses acaso lo eran en electo, no parecían sostenidos ni animados más que por la esperanza de un inmenso botín. La justicia se debe tan estrictamente entre naciones como entre ciudades vecinas. Un ladrón de caminos que comete robos con gente armada es tan ladrón como cuando roba solo. Y una nación que declara una guerra injusta no es otra cosa más que una gran banda de pillos. Cuando hayáis empleado vuestro pueblo en pillar a los holandeses y que la paz haya puesto un término a estos desórdenes, ¿será extraño acaso que continúe en el mismo oficio en su país, robándose los unos a los otros? Por otra parte, en donde por todas partes en donde los ingleses se establecieron, sea en sus territorios o bien lejos de ellos, el resultado ha sido la piratería, como dicen los franceses, o si se quiere, el oficio de armador es su único objeto. Se pretende que en la última guerra no bajaron los armamentos a menos de 700. Estos fueron hechos por negociantes ingleses, solo para robar a otros negociantes que nunca les habían hecho el menor mal. Y es probable y es probable de que hubiese uno solo de estos armadores tan listos para desvalijar a los mercaderes de Ámsterdam que no habría hecho la misma operación de su vecino de Londres, si hubiese podido lisonjearse de hacerlo con la misma impunidad. La codicia es la misma, siempre el alieni opetens, y no hay más que el temor y el riesgo de ir a la horca que los diferencia. ¿Cómo pues una nación que cuenta tantos ladrones por inclinación entre sus ciudadanos los más honrados y a quienes el gobierno protege y da comisiones a 700 bandas para que roben? ¿Cómo una tal nación tiene la desvergüenza de condenar este crimen en los individuos, haciendo que en una mañana se ahorquen a una veintena de ellos? Esto nos recuerda una anécdota de Newgate, un preso que se quejaba de que por la noche alguien se había robado las hebillas de sus zapatos. ¿Qué diablos? Dijo otro. Pues, ¿qué habría acaso algún ladrón entre nosotros? No es menester sufrirlo. Pongámonos a hacer las pesquisas como las de los ladrones y si lo encontramos es preciso matar. Con todo, se ha visto últimamente en Inglaterra el ejemplo de no querer un negociante aprovecharse de sus bienes mal adquiridos. Estaba interesado en un buque que los otros propietarios creyeron propio para la piratería y que hizo parte de las presas sobre los franceses. Así que la repartición del botín fue hecha. El negociante de quien hablo mandó a poner en la Gaceta mi aviso para todos los que habían experimentado alguna pérdida con el fin de devolverles la parte que les tocaba. Este hombre honesto era un cuáquero. Los sectarios escoceses tuvieron otras veces la misma delicadeza, pues existe aún una ordenanza en el Consejo de la ciudad de Edimburgo, hecha poco tiempo después de la reforma, que prohíbe la de comprar géneros de presa so pena de perder los derechos de vecindad y bajo tal otra que el magistrado tuviese a bien de ordenar pues que el uso de de las presas era contrario a las leyes de la conciencia, que nos manda a tratar a nuestros hermanos cristianos como desearíamos ser tratados nosotros mismos. Por consiguiente, esta clase de géneros no puede ser vendida en esta ciudad por ningún hombre piadoso. La raza de estos hombres, que se ha extinguido probablemente en Escocia o sin duda después, han abandonado sus principios, bien que se presume y es muy dable que la esperanza en las presas y confiscaciones ha sido el móvil principal para que esta nación tomase parte en la guerra contra las colonias. Generalmente se ha creído durante algún tiempo de que un militar debía ejecutar las órdenes que se le daban sin informarse si la guerra era justa o injusta. Todos los príncipes que se sienten algo inclinados hacia la tiranía deben de apoyar sin duda esta opinión y hacer cuanto puedan para establecerla, pero no es de una consecuencia muy peligrosa, pues que sentado este principio, si el tirano manda a su ejército a atacar y a destruir, no digo yo a una nación vecina que no le habría hecho ningún mal, pero aún a sus propios vasallos, el que sea preciso que obedezca. Un esclavo negro en nuestras colonias, quien su amo manda a que mate o robe a su vecino,
u otra mala acción cualquiera, el esclavo puede rehusarle la obediencia y el magistrado deberá protegerlo. Luego, la esclavitud del soldado es peor que la del negro. El oficial honrado que no teme que su dimisión se atribuya a otra causa puede darla antes que servir en una guerra injusta. Pero los simples soldados esclavos por toda la vida están en la imposibilidad de juzgar por ellos mismos si la causa que defienden es justa o ilegítima. No podemos menos de compadecernos de su suerte, y aún más de la del marinero, a quien muchas veces se obliga a dejar una ocupación honrosa para ir a manchar sus manos con sangre, tal vez de un inocente, pero me parece que unos negociantes libres de esa violencia, de esta obligación forzada, y a quienes la educación ha dotado de mayores luces, me parece digno que sería necesario que semejantes hombres examinasen a fondo si la guerra es justa antes de reclutar a un gran número de pícaros, con el objeto de enviarlos a atacar a sus compañeros, los negociantes de una nación vecina, despojarles de sus bienes, arruinarles, acaso hasta con sus familias si los abandonan, o herirles, estropearles y destrozarlos si procuran defenderlos. Esto es, sin embargo, lo que practican los negociantes cristianos. Que la guerra sea justa o que no lo sea, aunque es muy difícil el que la justicia asista a un mismo tiempo a ambos lados. Esta es la costumbre de los negociantes ingleses y americanos, quienes no obstan quienes no obstante se quejan de un robo particular y hacen ahorcar por docenas a los que no han hecho más que seguir su ejemplo. Ya es más que tiempo de que en consideración a la humanidad se ponga un inmediato término a esta infamia. Los Estados Unidos de América, aunque mejor situados que ninguna nación europea para sacar partido de la piratería, pues que la mayor parte de los navíos mercantes destinados para las Indias pasan por delante de sus puertas, hacen todo lo posible y ponen cuanto está en su poder para abolir esta perniciosa costumbre, insertando basta en sus tratados con las otras potencias, que en caso de guerra ninguna de las partes hostiles podrá dar privilegios de armamentos y que los navíos mercantes pertenecientes a ambas, que no estén armados, podrán continuar su viaje sin el más leve temor de ser mutuamente molestados. Esta mejora, tan feliz y ventajosa para el derecho de gentes, no puede sino estimular el vivo deseo de que se extienda por todas las naciones del mundo. Firmado por Benjamin Franklin. Acá leímos desde el capítulo 16 hasta el capítulo 22.